Ya está grabando. Ya está. Está grabando. Ya está. Ya está. Bien. Pues buenas tardes a todas y a todos los que habéis venido a esta conferencia sobre el arte y la evangelización en las misiones jesuíticas guaraníes y chiquitanas, que nos va a impartir el profesor Nacho Mayorga como colofón al seminario de arte colonial que hemos venido disfrutando en el último trimestre. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella ha cumplido 11 años de implantación de nuestra municipalidad, creo que para 12. En este momento somos más de 80 socias de diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades de origen por la idiosincrasia de nuestra ciudad, y también contamos con numerosas colaboradoras, amigos y amigas. Hace 3 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y de labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias, y estamos presentes en la ONU con voz pero sin voto. También estamos presentes en Hispanoamérica gracias al programa de hermanamiento que hemos impulsado y que tan gratamente nuestras hermanas de Latinoamérica están aceptando. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa, con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestro entorno. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como cineforum, tertulias literarias, conferencias, seminarios, veladas musicales, encuentros de socias, y somos una institución considerada a tal extremo que esta mañana hemos sido invitadas a formar parte de los procesos que la UMA, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella están llevando a cabo para el Plan Estratégico de Turismo de Marbella y su zona de influencia. Ahí hemos presentado nuestro proyecto Marbella por ella, una serie de iniciativas para que Marbella sea marca de ciudad women friendly, donde se valore y se premie la seguridad, la dignidad y la equiparación de salarios en nuestras instituciones y empresas, del que nos gustaría debatir en próximas fechas con todas vosotras. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y veladas artísticas, tienen un segundo objetivo, y es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad hemos becado ya a 45 chicas. Algunas ya han acabado los estudios universitarios, están trabajando y son socias. En estos momentos, precisamente, se está produciendo el proceso de selección de las chicas que van a ser becadas en el 2021. Y bueno, todo esto es posible gracias a todas las personas que acuden a nuestros seminarios y hacen sus inscripciones, a todas las donaciones, y este año, gracias a todos en conjunto, pues será uno de los años en que más becas demos, teniendo en cuenta que va a ser muy importante por la situación económica por la que estamos pasando. Así que os animo a seguir participando en nuestras actividades y objetivos y a haceros socias si sois mujeres universitarias y aún no lo sois, y si sois socias, hablar de nosotras a otras mujeres para que les cambie la vida, como dice nuestra querida Mercedes Osorio. Así que nada, le doy la palabra a Cristina Malena, que nos va a presentar al ponente. Muchas gracias, Ana Eugenia, y nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Es un placer nuevamente presentar a Ignacio Mayorga en esta conferencia que es como dijiste tú, el colofón de nuestro precioso seminario sobre el brillo de las Américas. Y también es el broche de oro al ciclo de conferencias 2020-2021, que la terminamos ahora, pero que reanudaremos, por supuesto, las conferencias en el mes de septiembre. Ignacio Mayorga es doctor en estudios avanzados en humanidades por la Universidad de Málaga desde 2019, licenciado en Historia del Arte y máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística por la misma universidad. Forma parte desde 2015 del Departamento de Historia del Arte como docente e investigador. Sus principales áreas de investigación son el arte iberoamericano, los estudios iconográficos y la arquitectura y el arte sacro.
Ha impartido docencia en estas áreas, participado en muchas publicaciones, ofrecido conferencias en revistas y foros de calidad. Entre los varios premios obtenidos, recibió en 2019 el Emerging School Award, concedido por la International Conference on Religion and Spirituality in Society. Su tesis doctoral, distinguida con sobresaliente cum laude, versa sobre el pintor novohispano Pedro López Calderón. Y al hilo de la misma, ha realizado distintas estancias de investigación en destacadas instituciones mexicanas, con las que mantiene una colaboración estable. Esto es el resumen de un currículum muy largo que tiene Nacho, que a pesar de su juventud realmente es brillante. Y bueno, ahora lo que deseamos es escuchar a Ignacio Mayorga, así que tuya es la palabra. Muchas gracias, Cristina, y muchísimas gracias, Ana Eugenia, y todas y todos los que nos acompañáis esta tarde. Verdaderamente es un gusto estar aquí cerrando este paseo tan bonito que venimos realizando al arte iberoamericano, y también es un gusto que os hayáis sumado para esta conferencia final, pues muchos y muchas acompañantes, ¿no?, de última hora que nos vais a acompañar a una región muy particular de América, en la que vamos a descubrir un arte pues tan deslumbrante, tan peculiar, tan rico como el que venimos descubriendo en las últimas sesiones. Esta conferencia la podremos entender muy bien al hilo de todas aquellas ideas que ya venimos construyendo sobre cómo fue el proceso de la conquista, la evangelización, la ocupación del territorio y la reorganización de la sociedad que se produce tras la conquista de América, particularmente en la parte española, ya que pues, nos encontramos en un territorio que prácticamente era perteneciente a la corona de España, aunque colindante con el Brasil portugués. Así que después de conocer cómo habían evangelizado franciscanos, dominicos y agustinos en otras regiones del territorio, dejamos para el final este lugar tan especial, tan bonito, y esa experiencia tan particular que se vivió en las misiones que desarrollaron los jesuitas, los miembros de la Compañía de Jesús, en el área guaraní y en la zona de Chiquitos en Bolivia. Eso va a ser el tema que nos ocupe en esta conferencia. Precisamente, bueno, verdaderamente son conocidas y están en el ideario colectivo de muchos de nosotros y de nosotras, pues porque afortunadamente tenemos películas y novelas que han abordado de manera también muy interesante y muy acertada este fenómeno. Pero vamos a profundizar un poquito más para tener más fundamento y para tener mayor rigor histórico, para conocer, para entender mejor a nivel artístico, pues todo lo que sucede en estos escenarios a los que tanto cariño muchos de nosotros guardamos. Respecto, bueno, yo creo que todas conocemos lo que es una misión, ¿no?, por parte de la Iglesia, la labor de una orden religiosa para la evangelización de un pueblo que aún no ha sido, pues no conoce la palabra de Cristo, ¿no?, el Evangelio. Concretamente, en el caso de la Compañía de Jesús, veremos que esta labor la realizan con unos matices particulares y con una actitud muy particular que definió un poco cómo ellos se planteaban que debía desarrollarse este fenómeno. El término misión, cuando hablamos de reducciones, cuando hablamos de la Compañía de Jesús y de otras órdenes religiosas, y concretamente en América, también lo podemos usar como sinónimo del de reducción. Por eso lo que os voy a explicar hoy son tanto misiones como reducciones. Aquí lo estamos utilizando como fenómeno, aunque el término de reducción hoy en día lo conozcamos menos, pero en la época eran
sino términos muy parecidos. Recurro a una definición de época que nos explica muy bien qué era pues, una reducción, una misión de aquellas que vamos a ver en esta conferencia. Nos comentaba un religioso allá en el siglo XVII que describía todo este fenómeno, que llamamos reducciones a los pueblos de indios que, viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en 3, 4 o 6 casas solas, separados a legua, 2, 3 más unos de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes, a la vida política y humana y a beneficiar algodón con que se vistan. Bueno, verdaderamente no es una definición muy técnica, es una definición bastante compleja, pero me gustaba tomar prestadas las palabras de uno de los padres que participó en este fenómeno, porque en estas palabras hay algunos matices que nos permiten entender el fenómeno. Mediante la reducción, lo que se hace es, además de evangelizar, lo que es la parte misional, se reubica a los indígenas que viven dispersos, como nos dicen, en valles, en montañas, separados entre sí en pequeños grupos, pues se les reubica en una nueva población más grande que fundaban los jesuitas y en los que se les iba a evangelizar y se les iba a hispanizar, a occidentalizar, es decir, a enseñarles, además de la religión cristiana, pues la lengua y las costumbres españolas y occidentales, entre otras, el vestirse con algodón, que es a lo que aquí se refiere en la última parte del vídeo. Bueno, un poco el fenómeno de la reducción ya vimos que siempre viene emparejado al de la evangelización. Hemos estudiado la fundación de poblaciones de indios, pero bueno, pues en este caso hablamos también de ese mismo fenómeno. Una evangelización, pero que se produce en ese contexto de la fundación de poblados específicos para esta tarea, donde se agrupan a los indígenas que vivían dispersos por ese territorio. Y si son distintas las órdenes que evangelizaron a América, y ya lo venimos viendo, y ya probablemente muchos de vosotros, de vosotras lo conozcáis, en el caso de la orden de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, pues hemos dicho que su labor tiene una identidad propia, tiene una manera particular de realizar esta misión que les encarga el Papa de evangelizar a los pueblos indígenas de América. Verdaderamente la labor misional de la Compañía de Jesús fue muy grande y también es conocido como, aparte de evangelizar América, tuvieron también una actividad muy importante en Asia, particularmente en China y en Japón. Lo conoceréis probablemente aquellos que hayáis oído hablar un poco más de la labor de esta orden religiosa. Pero concretamente, tanto en un caso tanto en Asia como en América, lo que va a caracterizar la labor evangelizadora de los jesuitas es el respeto a la población indígena y a las características, a los modos de vivir, de pensar y de entender que ellos traen originariamente. No porque se quieran dejar como los tienen, ellos van a evangelizar y van a hispanizar. Pero sí que en vez de combatirlos de manera radical, como hicieron otras órdenes religiosas, imponiendo inicialmente el nuevo sistema, la nueva religión, los jesuitas creyeron que era mejor desarrollar un proceso más progresivo, en el que primero había un acercamiento mutuo, un conocimiento mutuo, se irían observando mutuamente pues los modos de vivir, de pensar, también de relacionarse con la divinidad, y a partir de ahí, poco a poco, los padres jesuitas irían realizando su labor poquito a poco y sobre todo por convencimiento, no por imposición, sino verdaderamente demostrar a los indígenas que aquella era la religión correcta y que ellos voluntariamente quisieran adoptarla. Enseñarles que aquel era el mejor modo de vivir y que ellos voluntariamente quisieran adoptarla, ¿no? Esa era su idea, su punto de
de partida, porque pensaban que era mejor, ¿no? Pues, que uno verdaderamente, pues, con cierta libertad asumiera aquello y no lo hiciera de manera forzada. Con este fenómeno, pues, nos encontramos a nivel de cultura y de religiosidad y de arte, un poco dentro del fenómeno que nos venimos moviendo, pues con un proceso que ya hemos visto que está muy presente en todo el arte virreinal, que es el del sincretismo religioso, es decir, cómo se van asimilando elementos de una religión y de la otra, de manera que a partir de establecer una serie de paralelismos y de acercar la religión cristiana y el pensamiento occidental al que ellos tienen, pues todas estas ideas van calando mucho más fácilmente, mucho más ordenadamente y se puede ir construyendo la nueva religión pues de manera más pacífica, ¿no? Tanto para los unos como para los otros, ¿no? Más respetuosa de algún modo. Aunque aparentemente este modo de proceder, pues a día de hoy probablemente sea bien entendido por todos nosotros y probablemente muchos estemos de acuerdo en que es un modo bastante acertado de plantear esta labor, verdaderamente no todos lo veían con buenos ojos y los propios monarcas españoles, Carlos V y Felipe II, no gustaban demasiado de este modo de proceder de la Compañía de Jesús, que ya para Portugal sí que estaba trabajando en misiones por distintas partes del mundo, estaba trabajando en esta línea y sin embargo, aunque estaban demostrando bastante éxito, pero Carlos V y Felipe II prefirieron mantener, digamos, la vía más impositiva, la vía más dura de la evangelización más por imposición que desarrollaron franciscanos, dominicos y agustinos en un primer momento, como hemos visto, en la parte de Hispanoamérica. ¿Qué ocurre? Que cuando Felipe II, en 1580, asume la corona de Portugal, cuando se produce la fusión de las dos coronas ibéricas, que durará un tiempo determinado, ¿no? Bajo el gobierno de Felipe II, pues ya entonces, como los jesuitas ya estaban en Brasil, invitados por Portugal, ya a partir de que Felipe II asume la corona ya se extienden por el resto del territorio hispanoamericano. Entonces, es a partir de ese momento, de finales del 16, en que empiezan a aparecer en escena los jesuitas dentro de la evangelización de América. Bien, pues luego, dentro de todas las reducciones de todas las misiones, de toda la labor misional de la Orden de la Compañía de Jesús, pues veremos cómo pues, no solo van a trabajar en la zona que estamos viendo aquí en el mapa de las misiones guaraníes, un poco más al norte, en Bolivia, las chiquitanas. También tienen misiones en California, en bastantes regiones lo que era el septentrión, el norte de Nueva España, los Estados Unidos, y en distintas regiones del territorio que para finales del 16 seguían sin evangelizar. Otras es que ya estaban evangelizadas por las otras órdenes. Sin embargo, nos vamos a fijar sobre todo en las guaraníes inicialmente y después en las chiquitanas, primero las guaraníes porque son las primeras que se desarrollan en esta región, después las chiquitanas porque son las mejor conservadas y bueno, como un ejemplo destacado de una labor que también se dio de manera más puntual en otras partes del territorio americano. Las misiones guaraníes hemos dicho que son las primeras que se desarrollan en esta línea en América, pues se desarrollaron por toda esta región de lo que hoy es límites entre Paraguay, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Yo creo que en este mapa, más o menos lo que vemos en verde puede corresponder aproximadamente con este territorio. Coincide que es además una zona la gran cuenca fluvial, ¿no? De los grandes ríos que estáis viendo en pantalla, el río Paraná, Paraguay, Uruguay, todo lo que veis
en pantalla. Y por tanto comparte digamos, un paisaje similar, un punto de partida similar, había unas culturas con un desarrollo más o menos similar por toda esta región, y sí que hay pues aunque hoy en día las fronteras políticas dividan este territorio, pero sí que hay unas características compartidas más o menos entre toda esta región. Bien, pues toda esta región verdaderamente llegó a acoger hasta 30 misiones, en el caso de las guaraníes, distribuidas, ¿no? Pues por toda esta región que os estoy señalando, fundamentalmente. Y se empieza con la de San Ignacio Guazú en 1609 y después se desarrollan hasta 30 misiones más. En total, pues unas 150.000 guaraníes vivieron en estas misiones. Aquí las vemos desarrolladas. No tenía la imagen con más calidad, por eso se ve tan pequeño, pero bueno, aquí habría un pequeño listado y más o menos podemos calcular la cifra, porque como dato curioso señalo que cada misión acogería como máximo 5.000 habitantes. Cuando se llegaban a los 5.000 habitantes, normalmente se dividían para fundar nuevas misiones, de manera que fuera sostenible. Era un modelo de urbanismo y de desarrollo sostenible. Estas palabras que hoy en día tanto significan para nosotros ya se tenían en mente en este momento. Y para no sobreexplotar el entorno de la misión, para vivir de una manera sostenible con su entorno, con su ecosistema, había esa cifra, por lo que 30 por 5.000, pues 150.000 guaraníes aproximadamente. Ya hemos avanzado como los objetivos, pues uno de los objetivos fundamentales de las reducciones jesuíticas era el de la evangelización y el adoctrinamiento, ¿no? Católico. Pero verdaderamente esta labor se complementa con otras labores específicas vinculadas a estas misiones en concreto. Una es que la orden jesuítica se encargaba no solo de evangelizar, sino de administrar a nivel económico, a nivel social y a nivel político toda la organización de estas nuevas poblaciones, de estas nuevas reducciones de indios, guaraníes en este caso, o chiquitanos. No solo se evangeliza, sino que se reorganiza toda su vida. Y se atiende muy concretamente a la cuestión de la organización económica, que es fundamental para poder mantener el proyecto. Así que hay una gran labor casi de ingeniería económica para poder sacar adelante este proyecto tan complejo y tan bonito que se desarrolla en estas misiones. Y la siguiente labor muy importante es la de la protección, de algún modo militar, de los indios guaraníes, particularmente en este caso, frente a los bandeirantes brasileños, a los esclavistas, ¿no? que en el territorio brasileño, ¿no? Porque Brasil hemos visto cómo sí permitía el desarrollo de la esclavitud, del tráfico de esclavos, pues estaban asediando esta región. No solo traían el Imperio portugués esclavos negros de África, que ya hemos visto cómo también forman una parte significativa de la realidad poblacional del territorio, de toda América, porque también estaban en el mundo hispanoamericano, sino que es que además en el Brasil se permitía tomar a indígenas como esclavos, cosa que la corona española en sus territorios tiene completamente prohibido, porque los indios americanos son súbditos del rey de España y por tanto no se pueden esclavizar, tienen derechos y deberes propios de un habitante de los reinos de España. Pero bueno, la concepción portuguesa, brasileña era distinta, ya lo vimos, y sí permitían que se esclavizara a los indios. Esclavizaron o pretendieron esclavizar mucho a los guaraníes, que eran bastante dóciles y bueno, había un buen número y verdaderamente hubo mucha presión de los esclavistas brasileños por tomar a los
a los guaraníes como esclavos. Se ha calculado que aproximadamente fueron tomados hasta unos 60.000 guaraníes como esclavos por parte de los portugueses y de los bandeirantes, ¿no? Los que se encargaban de este tráfico de esclavos por el Imperio portugués. Y bueno, pues la Compañía de Jesús se encargó de denunciar esta situación y de proteger a los indios guaraníes, que estamos viendo en este caso, de esta explotación, de que fueran raptados y vendidos como esclavos por los portugueses. Así que llegaron a tomarse las armas en un desarrollo pues, bastante complejo, que tiene como fecha un poco bastante significativa la batalla de Bororé en 1641, que ya pone un poco de punto y final, es una victoria jesuítica guaraní que un poco pone cierto punto y final a la presión que se estaba realizando sobre este territorio, y a partir de ese momento se vive con algo más de paz y las misiones se desarrollan algo más libres, ¿no? de esta amenaza. El hecho de que tengamos este carácter de protección también se ve en la legislación. La corona española emitió leyes para proteger a los indígenas guaraníes de todos estos abusos. Y entre otras cosas prohibió rotundamente que entraran españoles, mestizos y negros a las reducciones guaraníes, salvo los padres jesuitas que estarían encargados de pues, controlar y gestionar toda la misión, y un corregidor que era el representante de la corona española en la misión, que la controlaría, la vigilaría y supervisaría por parte de la corona que todo estuviera en orden. Pero por lo demás, era una sociedad reservada para el desarrollo y la promoción de los guaraníes sin interferencias de todos estos otros factores, ¿no? que estaban generando esas tensiones y esos problemas. Otro carácter es pues el carácter defensivo que tienen muchas poblaciones. Lo vamos a ver al estudiar el urbanismo, cómo pues, esta realidad defensiva les lleva a tener poblaciones fortificadas, rodeadas de empalizadas, con fosos y con un verdadero carácter de defensa militar. Tenían milicias, tenían tropas entrenadas para la defensa, y bueno, pues esto es una realidad que también es muy presente en la vida de las misiones, que también afecta al arte, a la arquitectura, al urbanismo que se va a desarrollar, y por tanto también se tiene que tener en cuenta. Respecto a las labores de evangelización, bueno, una vez presentada a nivel general, simplemente aclarar respecto a la evangelización ya algunas ideas que venimos señalando, no lo repito, es una evangelización por convencimiento y progresiva, y sí que no había señalado cómo tenemos que tener en cuenta que los misioneros jesuitas eran misioneros muy cualificados, mucho más que en el resto de las órdenes religiosas. Sabemos que la Compañía de Jesús exige que, aparte de tener formación en teología, sus miembros tengan conocimientos, digamos, de una segunda carrera, tengan un segundo oficio. Normalmente oficios técnicos que venían muy bien para lo que es la labor de la construcción de las misiones, de estas nuevas poblaciones, de todos los edificios que se levantan, también por supuesto su decoración, conocían oficios artísticos que luego vemos cómo enseñarán a los guaraníes y a los chiquitanos, etcétera, etcétera. Es decir, tenían mucho conocimiento, y eso favoreció mucho el buen desarrollo de la labor misional y de toda la gestión de estos experimentos urbanos y sociales que son verdaderamente estas misiones. Y otra idea fundamental es un detalle que nos muestra la sutileza de la orden y, bajo mi punto de vista, su buen hacer, es que ellos aprendían guaraní
en el caso de las regiones guaraníes, que estamos viendo en primer lugar, y la lengua también de chiquitos, antes de ir a evangelizar. Tenían que conocer ellos previamente la lengua, la estudiaban antes de ser enviados a la evangelización. Y esto es un detalle muy importante, porque muestran ellos una especie de humildad y de acercamiento al indígena, que es respetuoso con su lengua, que no la va a perder. De hecho, la lengua guaraní pues sigue bastante presente en estos territorios, no se ha perdido porque ya desde un primer momento se buscó que permaneciera y simplemente fuese compatible con la lengua española, que también progresivamente se enseñaría a los indígenas, pero no se les impone el uso del español como, digamos, lengua oficial desde un primer momento, sino que también es un proceso más progresivo y más respetuoso con su lengua y sus costumbres. Lo mismo respecto a la administración de la vida política, económica y social de las nuevas reducciones. Por ejemplo, vemos cómo, aunque el jesuita pretende enseñar un modelo de vida cristiano y occidental a los indígenas, no se lo impondrá desde un primer momento, como en otras órdenes religiosas, el punto de partida que era el bautismo, luego irse preparando para todos los sacramentos, daba un poco igual si verdaderamente lo entendían lo que estaban haciendo o no. Aquí un poco se fue de manera más progresiva, y un ejemplo, pues, por ejemplo, los indígenas del área guaraní sabemos que vivían originariamente en una serie de pabellones alargados en los que convivían varios grupos familiares, todos juntos en un mismo espacio. Pues progresivamente, inicialmente se les dejó vivir en este mismo tipo de pabellón, se mantuvo el tipo de vivienda local al que ellos estaban acostumbrados. Pero progresivamente se les fue explicando que era mejor dividir el espacio por familias, que no estuvieran todas las familias revueltas. Progresivamente fueron incorporando como cortinas de cuero que separaban el espacio, pero de una manera flexible, de manera que ya tuvieran cada uno un espacio separado, pero que si quisieran pasar a visitar a la familia colindante, pues pudieran hacerlo fácilmente, simplemente retirando la cortina. Cuando ya estaban acostumbrados a eso, progresivamente se les enseña se separa el espacio y ya vive cada uno en una casa, en un espacio independiente, una sola habitación, donde se desarrollaban pues toda lo que es la vida familiar. Pero en eso nos detendremos más tarde. Otra idea, por ejemplo, pues aunque los guaraníes eran polígamos, pues progresivamente se les fue educando en que era mejor la monogamia, que era lo que promueve la religión cristiana, y no se les obligó en un primer momento a dejar su costumbre de la poligamia, sino que progresivamente se les fue educando en tener solo pues, un marido y una mujer. Bueno, en este caso, una mujer, porque la poligamia siempre era del hombre hacia las mujeres. El sacramento fue modificándose, en fin, muchas cuestiones relativas a la organización de la vida cotidiana también se fueron transformando. De la administración política, lo mismo, se mantuvo los poderes, un poco la organización del poder político que tenían muchos de estos pueblos, de manera que sus caciques conformaron los cabildos, que era la institución de gobierno de la reducción, y un poco lo componían a la par que los padres jesuitas, y entre unos y otros organizaban y gestionaban aquello, de manera que no se impuso el poder político español, en este caso de la orden jesuítica, sino que un poco se les invitó a colaborar en la administración del nuevo proyecto. Y otra idea fundamental es la gestión del territorio, pero sobre todo de las tierras. Porque, como ya he señalado, ellos tenían muy en mente lo que nosotros señalaríamos hoy como el desarrollo sostenible.
la orden jesuítica no tenía el apoyo económico de la corona, como las otras órdenes religiosas, que toda la construcción de la fundación de las nuevas ciudades, la construcción de muchos templos, etcétera, estaba financiado por la corona. Ellos se autofinanciaban. ¿Cómo se podían autofinanciar y sobre todo cómo se podían autosostener? Pues gestionando muy bien los recursos con los que contaban y sobre todo los recursos de la tierra. No es una zona con gran riqueza minera, aquí no tenemos el oro y la plata que hemos visto que tanta riqueza dio a otros virreinatos, pero sí tenemos una tierra muy fértil tanto para la agricultura como para la ganadería. Así que había que organizarla muy bien, aprovecharla muy bien para que pudiera prosperar el proyecto. Y para dar de comer, pues vemos a poblaciones de 5.000 habitantes, que es un número bastante avanzado para la época. Así que en ese sistema de promoción individual, de que verdaderamente no fuera algo asistencial, no se les diera la comida, sino que cada familia labrase un poco su propio sustento, a cada familia se les otorgaba una casa y tierras propias para su propio cultivo y su propio abastecimiento. Eso sí, si alguna tenía excedente de producción, lo cedía al granero común, al bien común, para que lo repartieran entre los que no habían tenido, por algún motivo justificado, la misma fortuna en su producción. Estas tierras se llamaban amambaé. Luego había otro tipo de tierra llamado tupambaé, que era la tierra de Dios, que eran tierras comunales del pueblo, gestionadas por los frailes. Se reservaban para ello las mejores tierras, normalmente están detrás del edificio de la iglesia, se extendían por aquí detrás, y eran tierras comunales que eran trabajadas por todos y para el beneficio de todos. Con lo que se producía allí no solo comían los padres jesuitas, también se producían sobre todo se producían alimentos que se podrían vender y con esos réditos, con esos beneficios, se podría financiar la propia misión, la construcción de nuevos edificios, la iglesia, el colegio, los talleres y todas las dotaciones públicas con que contaban las misiones. Un ejemplo muy, muy peculiar o un ejemplo muy representativo es cómo muchas de ellas plantaron la yerba mate. La yerba mate que tanta importancia sigue teniendo hoy en la cultura y en las costumbres de estos territorios, pues ya fue intensamente cultivada por los jesuitas, tanto que era llamada el té de los jesuitas en Asunción o en Buenos Aires, que eran normalmente las grandes ciudades de españoles, las grandes capitales de aquella región. Bueno, Buenos Aires era la capital virreinal ya al separarse este virreinato de La Plata y antes también ciudades administrativas relevantes donde se vendían todos estos productos a los españoles y a los indígenas que también vivían en torno a esta sociedad. Ya por último, además es curioso cómo no todas las misiones cultivaban lo mismo, de manera que si pudieran intercambiarse entre ellas productos. También había comercio entre las propias misiones, de manera que pues una producía una cosa, otra, y podían así autoabastecerse de todo, según lo que mejor creciera en cada región, pero luego entre ellas se iban complementando y verdaderamente fue un sistema de ingeniería agrícola y de distribución agrícola muy bien pensado y muy bien desarrollado. Y si las tierras de cultivo estaban tan bien organizadas, ya lo que es la propia población, el propio urbanismo de estas misiones también estaba pensado con mucha lógica y con mucho sentido común y con unas ideas muy claras. Todas las misiones tendrían que ser iguales para que no hubiera una más importante y mejor que la otra. Seguirían un modelo de urbanismo común. Lo que pasa es que luego veremos cómo la arquitectura con que se levantan los edificios sí cambiará en función del
sobre todo de la evolución histórica, del momento histórico. Pero en principio el planeamiento urbano es común. Destaca la gran plaza, que es el corazón de la población. Ya hemos visto cómo las plazas mayores tienen una importancia fundamental en toda Hispanoamérica, pues no deja de ser un poco la aplicación de esa idea de las plazas mayores, solo que en el caso de las misiones casi más grande todavía que las plazas mayores de las poblaciones de indios y de algunas ciudades de españoles. En torno a la plaza tenemos los tirones, que es como se llamaban, las hileras de los pabellones residenciales. Estos son esos pabellones donde había varias estancias, distintas casas para distintas familias, y se organizaban regularmente, desembocando en la plaza, por 3 de los lados, y luego tenemos un gran lateral principal, un frente principal de la plaza, donde vamos a ver los edificios principales. La iglesia, el colegio, que es el convento jesuita, y el cementerio. Nos llamará la atención qué hace el cementerio en un espacio tan principal en vez de a las afueras. Pues veremos su significado. Verdaderamente fue un modelo urbanístico bastante bien pensado y que funcionó bien. De hecho, se ha llegado a decir que las reducciones jesuíticas representaban el único ejemplo de pueblos adecuados a las planificaciones estables de las ordenanzas de población de Felipe II. Bueno, de alguna manera un poco fue de los lugares donde mejor se atendió a las ideas del urbanismo ideal que se venían planteando en todo el Renacimiento y sobre todo en el Renacimiento hispánico para América. El primer provincial del Paraguay, la provincia de Paraguay, no nos referimos a la provincia política, sino a la provincia religiosa jesuítica del Paraguay, era la que ocupaba toda esta zona guaraní y también la zona chiquitana. Por eso, en el fondo, son misiones con unas características muy, muy parecidas, aunque Chiquitos esté en Bolivia, pero todo eso pertenecía a la provincia de Paraguay. Su primer director provincial señalaba ya cómo el pueblo se traza a modo de los de Perú, es decir, con un urbanismo regular español, o como más gustaría a los indios, con sus calles y cuadras, un solar para cada uno y cada casa tenga una huertezuela. Bueno, pues esto nos resume así de manera muy, muy sucinta lo que venimos señalando. Este mapa es uno de los pocos planos que nos quedan de estas misiones. Es el diseño que se hizo para el pueblo de La Candelaria en Argentina, que bueno, pues aquí os pongo algunos de los elementos que vemos para que podamos irlos ubicando, porque ahora hablaremos de algunos de ellos. El frente principal ya lo hemos señalado. Junto a él aquí vemos que se ubica la Casa de las Viudas. Esto es un detalle bonito de señalar, sobre todo en una asociación de mujeres como esta, porque la Casa de las Viudas se ubicaba y se acogía a todas aquellas mujeres que, habiendo quedado viudas, de alguna manera habían perdido quien las sostuviera dentro de una sociedad que, bueno, era una sociedad en la que el hombre se encargaba de mantener a la mujer, aunque trabajaran ambos, pero habría una dependencia de la mujer respecto al hombre. Así que se creaban esta especie de sororidades, de fraternidades de mujeres, en las que convivirían todas las viudas y convivirían y una vez habían quedado un poco sin la custodia de su marido. Bueno, en los elementos de la plaza vemos en este caso un triunfo mariano, cruces para procesiones en las esquinas, nos recuerdan a las capillas posas de los conventos de Nueva España que estuvimos viendo, y algunos detalles más que ya iremos conociendo. Ya hemos visto las viviendas, un poco cómo era su organización, aquí tenemos algún detalle más, viéndolas dentro del urbanismo.
como dentro de la evolución ya hemos señalado, como esos pabellones tienen su origen en la arquitectura propia guaraní, pero van evolucionando, se van dividiendo, creando al final de una gran estancia común, se pasa a pabellón, a estancias independientes para cada familia, y también vamos a ver cómo se pasa de arquitectura hecha en madera y paja, que era lo propio de la tradición local, estamos en una zona con mucha vegetación, pues se pasa a una arquitectura que cada vez asume más técnicas constructivas europeas como el ladrillo, la piedra, el adobe, la teja, y se genera un tipo de arquitectura que va a tener pues mucha presencia en este territorio. La organización bueno, vemos los amplios vuelos que tienen las viviendas, esto las protegía de la lluvia y generaba un espacio resguardado de la lluvia y del sol, porque verdaderamente los guaraníes eran un pueblo que estaba muy acostumbrado a vivir a la intemperie, por eso las casitas eran tan pequeñas, eran una pequeña estancia. Ellos hacían la vida cotidiana casi todo a la intemperie, y el interior de la casa pues estaba ahí el hogar y un poco un espacio donde se podían tender hamacas para dormir, pero verdaderamente no tenían tanto uso exterior. Por eso son tan importantes estos grandes porches que tienen delante de sí las viviendas. Como anécdota también, pues conocer, claro, baño no tenían las viviendas, pero sí que aquí en los laterales tendrían todas su letrina, para cada pabellón le correspondería su letrina, y la separación por pabellones permitía que el fuego no se extendiera de una a la otra. Eso también fue algo que se fue experimentando, ¿no? Pues después de algunos incendios, y bueno, muchos detalles relevantes. Por ejemplo, hemos dicho que las reducciones agrupaban en una misma misión, en una misma población, a indígenas que habían traído que vivían dispersos por el territorio. Muchos de ellos pertenecerían a distintas familias y sobre todo a distintos clanes, y no todos se tenían por qué llevar bien los unos con los otros. Así que sí se sabe que se les organizaba atendiendo también a los lazos familiares y un poco al clan de procedencia, para que estuvieran un poco viviendo entre los suyos y con cierta armonía. Os traía también esta imagen para que veamos cómo en la arquitectura popular de Paraguay, que son estos casos, ha pervivido de algún modo este tipo de construcción, y aunque esto ya no pertenece a misiones, a poblados de misión, pero ya en la arquitectura popular ha quedado ese tipo de arquitectura desarrollada en las misiones jesuíticas. León Matisse fue una pintora que pintó mucho, pues recreó a nivel pictórico, con cierto fundamento, con bastante conocimiento científico, ¿no? Pues cómo pudieron ser estas misiones, y un poco aquí vemos una entrada de un virrey, etc. Ahora me estaréis preguntando, Nacho, ¿por qué no nos estás enseñando ejemplos con fotos como nos ha solido enseñar más en el seminario? Pues luego veremos por qué tengo que recurrir a este tipo de imágenes y no tanto a tanta fotografía para hablaros de las misiones guaraníes, ¿vale? Y es que verdaderamente tenemos muy poquitos casos conservados o que nos permitan entender bien la misión. Pero aquí vemos los pabellones de residencia muy bien recreados, la casa de las viudas, el cementerio, la iglesia, el colegio, convento y los talleres. ¿Por qué tenemos esa disposición? Esta secuencia de edificios, todos unidos en un gran complejo. Pues parte de una idea que le enseñaban los jesuitas a los guaraníes, y era que verdaderamente en la vida había que prepararse muy bien para tener una buena vida, también había que prepararse muy bien e ir a nivel religioso para que cuando te llegara la muerte, que era el final de ese proceso, pues tuvieras la promesa de la vida eterna, que es lo que simboliza la iglesia, la religión
la promesa de la vida eterna. Así que había que tener muy buena formación en vida y trabajar en vida, como hacían aquí en los talleres donde trabajaban, el colegio en el que se instruían, de manera que una vez llegara la muerte, que a todos llegaría, pues pudiéramos disfrutar de la vida eterna por haber llevado una vida recta y virtuosa. De alguna manera, así se transmitía esa idea a los habitantes de la misión, y también un poco se recalcaba la importancia de todo esto, haciendo mucho más monumentales estos edificios. El que más la iglesia, ya veremos cómo la iglesia sin duda es el edificio que acoge todo el fervor artístico, ¿no? de estas misiones, todos los esfuerzos artísticos de estas misiones, pero también pues, el colegio, los talleres, en donde se hacían las obras de arte, el cementerio, pues forman parte de este núcleo tan destacado. Las iglesias, hemos dicho, los templos, son los edificios que mejor expresan esta idea, ¿no? de la evangelización, del arte puesto al servicio de la evangelización. Ya sabemos cómo el arte, y sobre todo el arte barroco, es una herramienta que sirve muy bien para persuadir, para conmover, para atraer a los fieles. Eso la Iglesia Católica, a partir de la Contrarreforma, lo tuvo muy, muy claro. Pero es que además, tanto más efectivo era esta idea de cómo el arte podía conmover y atraer al fiel, conforme más se integraran las artes. Es decir, cuanto mejor se combinara arquitectura, pintura, escultura, pero también música, que es fundamental en las misiones, por ejemplo, pues apelando a todos los sentidos, también el olfato, con todos los perfumes que se queman en estos rituales, el oído, ¿no? Cuanto más estímulo sensorial, mejor se conseguía conmover al fiel y, por tanto, persuadirle de que se fueran convirtiendo a la religión católica. Fueron los jesuitas, leo esta definición, fueron los jesuitas quienes implementaron con mayor entusiasmo y eficacia las dos consignas conceptuales del barroco, la de persuadir y la de asegurar la participación de la sociedad en la construcción de un universo cristiano, es decir, la de la propia evangelización, ¿no? La persuasión y la participación en la vida religiosa, no solo que te bautizaras, sino que verdaderamente vivieras la religión. Vamos a empezar por la parte arquitectónica de estos edificios. Y en cuanto a su arquitectura, pues vemos cómo hay una gran evolución entre las primeras misiones jesuíticas y las últimas. Las del siglo XVII, que son las primeras, hemos dicho la primera es de 1609, San Ignacio Guazú. Pues a partir de ahí, más o menos, las del siglo XVII e inicios del XVIII, casi todas son de este estilo. Vemos que están construidas completamente o casi completamente con una estructura de madera. Por tanto, siguiendo la técnica local, era la manera en la que construían los guaraníes. Viven en una región con mucha madera y construyen tradicionalmente con todo en madera. Las columnas son de madera, las vigas, por supuesto, las cubiertas, hasta el suelo era de madera, ¿vale? En muchos casos. Curiosamente, este tipo de columnas se llaman horcones, y la curiosidad es que la hacen de un tronco de árbol al completo, que tallan con estas formas tan bonitas que veis aquí. Estamos en el siglo XVII, por tanto siglo del barroco, y son columnas salomónicas, solo que pues con este diseño tan esbelto, tan bonito, tan particular. Me puede decir, si estamos en una zona de bastante lluvia, ¿por qué no, cómo que se construye así? Pues bueno, ellos sabían tratar la madera bien para que no se pudriera. Y por ejemplo, los horcones, que eran el árbol completo, se le quemaba la raíz, se le trataba, no se llegaba a consumir, pero se le daba un proceso, ¿no? Con fuego que evitaba que se pudriera, que se absorbiera la humedad del suelo.
Por eso, afortunadamente, hay regiones donde se han conservado ejemplos de esta arquitectura, como en Chiquitos, y tenemos ejemplos de esta arquitectura lígnea, en madera. El muro, la piedra o el ladrillo o el adobe solo está en los muros. El muro perimetral, pero este muro verdaderamente no es el que sostiene el peso de la estructura. Aquí no hay bóvedas que apoyen en los muros, como era lo frecuente en la arquitectura religiosa. Y todo lo soporta la madera, es una estructura de madera, y el muro simplemente cierra el espacio, lo delimita, lo acota. El amplio vuelo del tejado permite, como hemos dicho, que además no se mojen estos muros de adobe y se hayan podido mantener hasta hoy, porque la lluvia no llega a estropearlos. Solo a finales del 18 se construyen misiones en piedra y siguiendo ya tipologías arquitectónicas europeas, plantas basilicales de 3 naves, pero con bóvedas, con arcos y con soluciones arquitectónicas más de tipo europeo. Curiosamente, esta región, estas ruinas de lo que conservamos de estas misiones jesuíticas son las más conocidas y por eso la gente se cree que verdaderamente las misiones estaban construidas en este tipo de arquitectura. Pero en realidad la mayoría de ellas, y casi todo el periodo, se hacen de madera y de adobe, como las que os acabo de enseñar. Y estas de piedra solo son de las décadas finales del periodo de las misiones jesuíticas, justo antes de la expulsión de los jesuitas, a mediados del siglo XVIII, y verdaderamente pues son casos mucho más escasos, más limitados y mucho menos representativos, aunque verdaderamente o curiosamente sean los más conocidos a día de hoy. San Ignacio Miní, una de las más monumentales, una de las más conocidas, es verdaderamente una joya. Aquí os pongo pues, una reconstrucción de cómo sería entonces la fachada de la iglesia. Hoy en día aquí la vemos completamente arruinada, pero se conserva por suerte algunos detalles de algunas Pues portadas. primero, ¿Qué, perdón? Algún detalle de alguna portada, algunos relieves que nos muestran la calidad arquitectónica de algunos de sus diseños. Por ejemplo, en San Miguel pues vemos algunos testimonios, en este caso en Brasil, cómo se siguen, ¿no? Son modelos europeos en estas arquitecturas del final. No sé si lo habéis visto, pero casi todas cuando hemos visto ejemplos de misiones en madera, casi todas tienen el campanario muy lejos. Nos puede llamar la atención que hace el campanario tan lejos de la fachada del templo. Así que eso que era algo peculiar, extraño, se corrige y ya en las finales se pega, cuando se hacen en piedra ya, según el modelo europeo, se pone pegado a la fachada. Antes se ponía más separado, pues entre otras cuestiones, porque con el toque de campana se marcaba toda la vida, todo el ritmo del trabajo y de todas las actividades que desarrollaban en la misión. En la misión tenían todo muy bien organizado, ya lo hemos visto, y el trabajo estaba perfectamente organizado y a cada hora del día les tocaba pues, trabajar sus tierras, trabajar las tierras comunales, estar en el taller realizando oficios artesanales, decorar la iglesia. ¿Sí? Tenían muchas actividades, todo muy bien organizado, un tiempo muy bien aprovechado, coordinado por los jesuitas y todo era con el toque de campanas. Por eso a veces se ponen en espacios más un poco separados de la iglesia, o bueno, más en el centro de la población, ya depende un poco del caso. ¿Por qué las iglesias son el punto más destacado? Pues porque la iglesia era para ellos no solo la casa de Dios y por tanto tiene que ser lo más bonito y lo mejor. Eso es un sentimiento que históricamente ha hecho que pues, en todas partes del mundo, ¿no? Los templos sean siempre edificios lo más digno, lo más monumental que puede construir una cultura. Aparte, para ellos era la casa de Dios, pero también la casa de los padres, de los jesuitas, que para ellos eran queridos y personas importantes,
y sobre todo era la casa de todos. Los jesuitas se encargaron de involucrar a los guaraníes en la construcción de los templos directamente. Ellos construían, pero ellos decoraban a su gusto, a su manera, con su estética propia, el templo. Verdaderamente era un proyecto colectivo del que ellos se sentían parte, por tanto, lo querían, lo cuidaban, lo respetaban, porque era algo muy valorado por ellos. Y un poco era como el símbolo de la propia reducción. Cada misión, de alguna manera quería tener el templo más bonito que la otra misión. Así que había como también un cierto orgullo de la población de la misión por conseguir hacer el templo más bonito de su región. Para decorar así las iglesias, pues contaban con muy buenos artistas, pero esos artistas no eran otros que los propios guaraníes, a los que los chiquitanos, perdón, aquí ya estamos viendo ejemplos de chiquitos. Los religiosos habían enseñado a los indígenas a desarrollar las artes, y las artes muy diversas. Tenemos talleres en las misiones de forja, de carpintería, de platería, de cerámica, de escultura, de pintura, de bordados, de instrumentos musicales, etc. ¿Por qué? Pues de algún modo para que también ellos pensaban que todos los indígenas podían desarrollar un oficio artístico, porque eso también dignificaba a la persona, podían elegir el que mejor quisieran, pero para ellos también la parte artística era algo fundamental en su manera de entender la vida y la religiosidad dentro de estos pueblos. Así que por eso tenemos unos productos artísticos tan destacados que salieron de las misiones guaraníes. Como veis, destacan en muchos casos los trabajos en madera, porque pues, es una zona donde se trabaja mucho y muy bien la madera, y por tanto la arquitectura hemos visto, el protagonismo de la madera, pero también la escultura en madera es fundamental. En piedra tenemos muy poca, pero en madera sí tenemos más ejemplos, o los propios instrumentos musicales, pues para atender la gran labor musical de las misiones, que más adelante también comentaremos, y que bueno, en realidad todos la conocemos ya bastante bien, nos los ha comentado ya Beatriz, si no recuerdo mal. Y bueno, pues verdaderamente hubo un patrimonio riquísimo que se produjo en estas misiones, pero lamentablemente pues no se conserva tanto, porque con la expulsión de la Compañía de Jesús y con su extinción, pues las misiones fueron saqueadas y abandonadas, en muchos casos incendiadas, demolidas, ya lo hemos visto, y por tanto gran parte de este patrimonio se perdió. Donde se ha conservado más, por fortuna, es en la Chiquitanía, en Bolivia, en esa región de Chiquitos, donde sí se conservaron mejor que en la zona guaraní. Entonces aquí os pongo algunos ejemplos de escultura guaraní. Vemos cómo, bueno, pues no son... Hay muchos tipos de calidades. Bueno, son esculturas que están creadas, los padres jesuitas enseñaban el oficio artístico, pero verdaderamente tampoco todos eran primeros pinceles ni primeros cinceles, ¿no?, de la escultura. Así que entre que el maestro tenía formación, pero no todos eran grandes artistas, y hemos dicho que no vienen artistas extranjeros a trabajar a las misiones, todo lo hacen ellos, pues luego verdaderamente hay un mestizaje y se usan, pues se combinan, ¿no?, pues esa representación de motivos europeos, pero con un sistema de representación, de proporciones, etcétera, que no es totalmente el canon occidental europeo, sino que es un canon pues un poco más de anatomías más chatas, de un poco menos perfección anatómica y en las calidades de la representación, que bueno, también viene condicionado por ello.
Son muchas imágenes religiosas, sobre todo, figuras devocionales de Cristo, de la Virgen, bastantes Inmaculadas Concepción, santos jesuitas, se representa San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Estanislao, etc. Bueno, afortunadamente en algunos museos de estas regiones pues, se conservan buenos ejemplos de escultura guaraní. De pintura se conserva bastante menos, porque se le daba peor que la escultura, sobre todo de pintura mueble, es decir, de pintura sobre tablas, sobre lienzos, de pintura para colgar en la pared. Ya veremos cómo la pintura decorativa de los edificios sí tiene más desarrollo. Pero casos de pintura sobre tabla, por ejemplo, sobre lienzo, se conocen muy, muy pocos. Uno de los más destacados es esta Virgen de Abiyú, que tiene este nombre tan bonito del indígena que la firmó. Es un caso excepcional porque por lo general los guaraníes no firmaban las obras, eran obras colectivas, ellos tienen una mentalidad muy colectiva y todo lo que se produce en los talleres, o en gran parte, es anónimo. Pero Abiyú firmó esta Virgen, la fechó en 1618 y por eso la conocemos. Vemos cómo no deja de ser una versión pues, muy bonita, pero muy simple también, de un icono bizantino, bizantinizante, más un poco al que añade pues, este marco con flores, más de gusto americano. La pintura decorativa de paredes de los templos y de los muebles y de todos los enseres sí que tuvo un desarrollo más destacado y además se ha conservado muy bien, por suerte, en toda la región de Chiquitanía, en Bolivia, donde además ha arraigado y ha quedado como vivo en la tradición local todavía a día de hoy. Se ha mantenido bastante viva esta tradición decorativa con grandes motivos florales, coloridos, vistosos, muy ricos. En el fondo no nos extraña porque es la misma decoración que venimos viendo en distintas regiones del continente americano, ¿no? Ese gusto por el colorido, por la exuberancia, por la ornamentación, por los ángeles, pues que ya conocemos bastante bien. Aquí tenemos un poco el mapa de las misiones de la Chiquitanía, que son 10, ¿vale? Y veis que están ya más al interior. Algún ejemplo, vemos como todas las paredes, las bóvedas, todo está completamente decorado, con esa decoración mural de motivos florales, vegetales, geométricos. Las bóvedas también, motivos muy peculiares. Y un sol con el anagrama del IHS, de la Compañía de Jesús, también suele estar muy representado. Un retablo que se conserva de la época. Los retablos jesuitas suelen tener siempre el santo titular, bueno, el anagrama de Cristo, la IHS, el emblema de la Compañía de Jesús, la figura del santo titular de la misión, pues el que sea, y luego al final en la calle central una hornacina para poner la custodia, el Santísimo Sacramento, al que también pues difundían mucho su culto los jesuitas y había mucha adoración en los talleres guaraníes. Por eso, por ejemplo, en platería, pero yo no he conseguido encontrar buenos ejemplos, sé que las custodias pues, son los ejemplos más destacados de platería guaraní, porque pues, servían para adorar al Santísimo Sacramento, que pues, hemos dicho que tenía mucha importancia en esta sociedad y dentro de la evangelización jesuítica. También producido por estos talleres de chiquitos, pues estos extraordinarios muebles de taracea. Aquí os pongo una selección de vargueños, estos muebles que servían para como escritorios, tienen su tapa, se abre, puede escribir y luego tienen cajoncitos para guardar plumas, papeles, tinteros y todo lo que necesitabas
para escribir, aparte de por lo que quisiera guardar. Este mueble tan típicamente hispánico, también hispanoamericano, pues vemos que en chiquitos se hacen con esta técnica maravillosa de la taracea. Hemos dicho que es que son extraordinarios trabajadores de la madera. Y aquí pues se combinan distintos tipos de maderas con distintas tonalidades, se ensamblan como un gran puzzle y se pueden crear motivos de todo tipo, pero siempre predominan los florales. Vemos en este detalle de una tapa de un vargueño chiquitano, vemos una escena muy bonita que me ha gustado llamaros la atención sobre ella. Vemos al Padre Eterno, Dios Padre, que sostiene un cáliz del que brota toda la creación. Toda esta vegetación, las aves, ángeles, animales, de todo tipo, brota del Padre Eterno. Esto de algún modo también parece que es un motivo que viene de su propia religión originaria, ¿no? de la chiquitanía, donde tenían la figura de un Dios creador de toda la naturaleza, que un poco por sincretismo se había podido asimilar muy bien a Dios Padre. Bueno, pues de la música no había señalado más, pero bueno, señalar que la música fue fundamental en la vida y en la religiosidad de estas misiones. Aquí tenía alguna imagen de algunos instrumentos, creo. Perdón. ¿No? Pero, bueno, están decorando los relieves, los vemos, los propios instrumentos conservados hechos por ellos. Cada misión tenía una escuela coral y verdaderamente hubo músicos extraordinarios, jesuitas, que se dieron cuenta de que la música fue esencial en la evangelización, que se evangelizaba muy bien a través de la música, que así se asimilaban mejor las ideas, un poco era un medio de evangelización muy importante. Así que desde el primer momento desarrollaron una labor muy importante en la educación musical de los indígenas, allí donde no llegaban todavía las palabras, la música sí conseguía convencer y conmover, y bueno, pues dando respuesta a eso también se crean los instrumentos musicales que hemos visto tan extraordinarios que también supieron crear en estas misiones. Se han conservado, por suerte, muchas partituras, se conocen bien a los padres jesuitas que fueron a evangelizar, a producir obras para estas misiones, y bueno, yo es que la verdad que no es un tema que no domino mucho. La música es una asignatura pendiente que tengo, pero creo que Beatriz o que alguna de las, es que no recuerdo bien el nombre, pero nuestra experta sabe mucho del tema y estoy esperando aprender mucho de ti, que nos comentes algo. María Teresa. María Teresa, perdón, me he quedado con otro nombre, no sé. Gracias, María Teresa. Gracias, Cristina. Bueno, lamentablemente este fenómeno, pues, que tuvo muchos aciertos, que también tuvo sus errores, como todo lo que hacemos los humanos, pero que tuvo muchos aciertos, creo yo, entender y haberos demostrado. Fue un fenómeno muy particular, fue bonito de conocer, hay que guardarle mucho cariño, entre otras cosas porque lamentablemente desapareció. Y desapareció por las envidias y los rifirrafes de los humanos, y por los intereses económicos, territoriales y políticos, más que por el verdadero interés hacia las personas, que era lo que verdaderamente debía haber regido la gestión de este territorio. En 1750 se firma un tratado entre España y Portugal, el Tratado de Límites de Madrid, en el que se da a España la colonia del Sacramento en Uruguay, a cambio
del territorio de parte de las misiones guaraníes. De 7 de esas misiones se entregan a Brasil. Entonces un poco los que habían sido los grandes enemigos, ¿no? Los esclavistas de los que le habían estado defendiendo tanto tiempo, de repente pasaban a tener el control de esas misiones. Verdaderamente los jesuitas intentaron asumir aquello de manera pacífica y que no hubiera un poco convencer a los guaraníes de que se desplazaran al territorio español y fundar nuevas poblaciones, pero hubo una gran resistencia por parte de la población que no quiso ese cambio político en su territorio. Entonces hubo bastantes revueltas y se desarrolló la guerra guaraní. Algunas tropas hispano-portuguesas, es decir, las dos potencias que habían firmado ese acuerdo, atacaron a los guaraníes que se estaban rebelando contra esta disposición, y hubo una guerra entre guaraníes y algunos jesuitas que apoyaron la revuelta y ellos. Eso es de 1754-56. Toda esta situación se sumó a la gran tensión que ya existía en Europa durante la Ilustración, en la que había muchísimo recelo contra la Compañía de Jesús, porque tenía mucho poder y porque había intereses enfrentados detrás y había interés por asumir el poder y todo el patrimonio económico que tenía la Compañía de Jesús por parte de el Marqués de Pombal en Portugal o de Carlos III en España, que tuvieron mucho recelo hacia ellos y finalmente declararon la expulsión de todo el territorio español, por tanto el fin de las misiones, rematado, ¿no?, con la extinción de la compañía en 1773. Lamentablemente, quienes más sufrieron esta realidad pues fueron los guaraníes, ¿no?, que vieron cómo todo ese sistema se vino abajo bastante drásticamente y bastante desafortunadamente un poco con la pérdida de la tutela de los jesuitas. No supieron mantenerlo por sí solos y sobre todo después de la guerra que acompañó a todo este proceso. Así que bueno, hemos visto un periodo, una manera distinta de hacer las cosas. Aquí os ponía una imagen que ya vimos en su día de evangelización franciscana en México. Aquí tenemos otro tipo de reducción y con esto ya hemos completado toda nuestra visión a través del arte y de la evangelización, ahora más al sur y ahora por medio de la orden de los jesuitas. Me debo haber extendido bastante, creo yo. Bueno, espero vuestras preguntas y todos vuestros comentarios. Gracias. Creo que valió la pena que te extendieras porque creo que ha sido estupenda conferencia. Muchísimas gracias, Nacho. Ana Eugenia, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Nacho. Bueno, la verdad es que lo has explicado tan bien, de verdad, que yo nunca lo había comprendido tan bien como lo he comprendido hoy. Así que gracias, la verdad. Y bueno, creo que has dicho que los que más sufrieron con la desarticulación de la Compañía de Jesús y de todas estas misiones fueron los guaraníes y los chiquitanos, supongo, ¿no? Pero exactamente qué pasó con ellos. ¿Siguieron en las misiones? ¿Vinieron gente de otros gobiernos e impusieron otras formas? ¿O se deshicieron? ¿O qué ocurrió? Pues sinceramente no te sé dar muy bien la respuesta. Ellos, claro, no estaban acostumbrados a vivir en las poblaciones españolas, un poco al uso. Entonces, yo creo que quedan un poco como a su suerte y se buscarían la vida de aquella manera, pero no supieron gobernar por sí solos las misiones. También teniendo en cuenta que en medio hay una guerra, que ese proceso pues, no llegan a superarlo. Yo verdaderamente no sé muy bien lo que pasa con ellos, pero las misiones son saqueadas en muchos casos, son incendiadas y bueno. Y por eso se pierden muchas de las
de las ciudades, ¿no? De esta Claro, por transformación. eso, sobre todo las guaraníes, que son las que más vivieron las guerras guaraníticas, pues son las que están en ruinas. Y las chiquitanas estuvieron un poco más al margen y por eso se han conservado mejor. Y allí se ha mantenido más viva la tradición y la música y todas las costumbres. Desafortunadamente la guerra pues, un poco acabó con todo lo que había florecido en la región guaraní. Obviamente se conserva aparte, ¿no? En la cultura y en la gente se Eugenia, adaptaría a María vivir en nuevas Teresa, poblaciones. Pero probablemente, ya digo, quizá María Teresa sepa responder mejor que yo. María Teresa, pero María Teresa, enciende el micro, por favor. Sí, ya está, ya está. Ahí va. Ya estaba esperando. Bueno, muy interesante la conferencia realmente y claro, has puesto muy bien los puntos de vista históricos, la formación, la arquitectura y las rivalidades. Y para contestar la pregunta de Ana Eugenia, ¿qué pasó y qué hicieron los guaraníes o los chiquitanos cuando expulsaron a los jesuitas? Una diferencia fundamental entre las reducciones y el resto de las tierras conquistadas fue que a las reducciones no podían venir los latifundistas, no podían venir los encomenderos, no podían venir los conquistadores y hacerse cargo de las tierras y darles y hacer trabajar a los indígenas para su propio beneficio, para beneficio de los dueños, de los entonces, y eso fue lo interesante, porque los jesuitas tenían lo que él llamó las reducciones, que era solamente para evangelizar, porque era la zona de la selva. Ahora, en la selva, por supuesto, hay tierras y hay frutas y hay todo lo que interesaba a los latifundistas, a los conquistadores. Esa fue una de las razones por lo que hubo esa ambición de capturar en realidad esa sección que estaba libre. Y entre paréntesis, en Austria hay en el siglo XIX un escritor, un dramaturgo, que tiene una obra que se llama The Heilige Experiment, que quiere decir el experimento sagrado, y que es precisamente el experimento de los jesuitas de traer la evangelización y los derechos humanos a una vida digna entre los campesinos de digamos, los campesinos o la gente autóctona, los originarios de la selva. Y otra razón por la que eso terminó es, como muy bien dijo Nacho, los portugueses, porque la cuestión de la esclavitud, no se puede decir que en el territorio español no hubo esclavitud, pero estaba prohibida la esclavitud. Entonces, los que hacían el negocio de la esclavitud eran los ingleses en el Caribe, etcétera, y los portugueses. Entonces, como esa zona está muy cerca al Brasil, todos esos bandereros, todos esos que digamos que negociaban, que compraban y robaban esclavos, etcétera, él contó de ese asalto que hubo y se llevaron cuántos indígenas, miles de indígenas y los vendieron como esclavos. O sea, esa era otra de las razones por la expulsión de los jesuitas. Pero, ¿y qué pasó con esas poblaciones? Ahí viene la parte de la música que es tan interesante. Esas poblaciones desaparecieron. O sea, lo que vemos, lo que dice Nacho, que se conservaron mejor las iglesias de la chiquitanía, eso no fue hasta el siglo XX que se recuperó. Hubo un proceso de recuperación. O sea, esas misiones quedaron tan abandonadas como las misiones del Paraguay, etcétera. Pero lo interesante de las de la chiquitanía es que les gustó tanto la música que se hizo en la chiquitanía, que fueron los originarios mismos los que se llevaron en sus penacas, en sus baúles, todas las partituras. Y ellos fueron los que conservaron, porque los jesuitas les enseñaron a fabricar violines, e inclusive ahora España también fabrica violines con las maderas de esa zona, etcétera. O sea, tiene una madera que es muy buena para los violines. Entonces, la música jugó un rol muy importante en la conservación de, o sea, el amor a la música, la fascinación que tuvieron los indígenas con la música, jugó un rol muy importante en la conservación de la
de la cultura, y solamente cuando hubo este proceso de recuperación de la chiquitanía, las partituras han vuelto. Y bueno, no sé, no quiero extenderme demasiado, pero después puedo escribirle a Nacho un email y darle un poco de bibliografía sobre todo esta historia de la iglesia en Bolivia, que cuenta toda la historia de la expulsión de los jesuitas, etcétera, y de la chiquitanía, que es sumamente interesante, porque se perdieron estas partituras y cómo se descubrieron, porque un cura polaco, Piotr Norway, que todavía vive, por supuesto, en los años 80, visitó las misiones de Chiquitanía, y en el baño, en vez de papel higiénico, había pedazos de partitura. Entonces él le dijo al cura, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Es una partitura valiosísima. Le dijo, prohibido de tocarse. Lo llevaron al Banco Central y ha habido todo un grupo de musicólogos y se ha descubierto música de Zipoli, etc. Y un último detalle que quiero decir sobre la música de la chiquitanía es que yo siempre digo, es un barroco sin Bach. ¿Por qué? Porque fueron un alumno de Vivaldi, que era Zipoli. Zipoli y Corelli eran alumnos de Vivaldi y eran en Roma rivales. Pero Zipoli se hizo cura, se hizo jesuita, se lo mandaron a Sudamérica. Y en realidad él estuvo en Córdoba, en el convento de Santa Catalina. Pero su música, él compuso mucha música, y tenemos en la chiquitanía todas las composiciones de las misas y de los cantos a la Virgen y qué sé yo, que compuso Zipoli. Y además, muchos de estos jesuitas eran músicos ellos mismos, y yo tengo muchos discos que son canciones que dice anónimos. Claro, yo supongo que cuando algo es de Zipoli, dice Zipoli, pero cuando algo es compuesto por los indígenas, dice anónimo. Entonces, ese barroco es una mezcla del barroco español y del barroco italiano, y eso es a mí uno de los aspectos más interesantes. Pero bueno, sobre la música hay mucho que decir. Yo después le puedo dar datos a Nacho si se interesa. Eso quería decir. Sí, pues gracias, María Teresa, porque me interesa de verdad y te agradezco mucho si me puedes pasar más información. Como decía Ana Eugenia, ahora he entendido mejor cosas que no terminaba de entender muy bien. Así claro. que, bueno, gracias, me alegro. Gracias a ti. Me alegro. Que digo que hay que ver la música, qué milagro, qué importante, y bueno, cómo une y cómo trasciende en el tiempo. Y bueno, nosotros tenemos una página musical que Garbiñe Larrazábal ha ido seleccionando y documentando durante un año, y que se va a quedar en la web, así que os animo a visitarla, que tiene verdaderas joyas elegidas. Cristina quiere contarnos algo, pero espera, Cristina, un momentito, que es que antes de que me lo cuente, Concha Moro nos deja un mensajito que dice: la película de la misión expone lo que pasó, supongo que con las misiones jesuíticas. Eloísa nos ha pasado una dirección muy interesante sobre un artículo de Vargas Llosa sobre la música en las misiones. Así que nos lo tenemos que apuntar. Y bueno, hay gente que te felicita, como siempre, Nacho, porque eso parece que nos repetimos, pero es que es verdad, es que lo haces muy bien. Así que, Cristina, por favor. Es un pequeño detalle de pregunta, y Sí. es que Nacho dijo de las misiones jesuíticas, las guaraníes, y con respecto a las de la chiquitanía agregó también María Teresa que en realidad habían sido abandonadas y que recién en el siglo XX habían sido restauradas. Entonces, la pregunta mía es, ¿fueron restauradas porque estaban en una situación de gran deterioro, y lo que nos mostró Nacho en esas fotos preciosas es pura restauración, o se pudieron conservar bien a pesar del abandono? Esta sería la pregunta que les hago. ¿Cómo se llega a tener ahora de nuevo tanta belleza? Yo creo que María Teresa sabe responder mejor. Sí, yo te voy a responder. Gracias, Nacho. Da la casualidad que también Austria ha puesto su granito de arena,
porque cuando fuimos a visitar, ustedes saben, partimos de Santa Cruz en una camioneta, ¿no? Por un camino de tierra, y a 9 horas está la primera, 9 horas de auto, ¿ya? Está la primera, que es Concepción, que es precioso. Bueno, ¿qué pasó? Estaban totalmente abandonadas, y cuando se decidieron, cuando se decidió reconstruir, fue fácil porque eran todas hechas en madera, o sea, no era tan complicado como en Paraguay, etcétera. Los franciscanos son los que tomaron la obligación, pero fueron por, digamos, por fines religiosos. Esto fue antes de los años 80. Después de esta historia que les conté con el padre, con este cura polaco, el pater Piotr Nowak, hubo un interés por recuperar y realmente poner la parte interior. Ustedes han visto la parte interior hermosa, esa foto que nos mostró Nacho con el oro y todo eso. Bueno, eso ha sido hecho por Sieglinde Falkinger, que es una austríaca, que fue a Bolivia en los años 80 con la ayuda al desarrollo, el programa de ayuda al desarrollo. Y la mandaron a un hospital por ahí, también en la selva, en el norte de Bolivia, cerca del Brasil. Y cuando llegó al hospital le dijeron, tenemos tantos ayudantes aquí, tantos asistentes de la ayuda al desarrollo, anda, date una vuelta y cuando necesitemos más gente te vamos a llamar. Y ella se puso a viajar y llega a San Miguel. Y en San Miguel le dicen, aquí sí que necesitamos ayuda. Y su marido era arquitecto. Entonces trajeron al marido, trajeron al arquitecto, trajeron a un suizo, que fue muy importante el suizo, y fueron ellos, o sea, ella dice, yo tuve que aprender a manejar el oro, a hacer estas placas de oro y todas estas cosas para pegar a la madera. Yo he aprendido a tallar, yo he tenido que aprender todo. Y ella aprendió, y un grupo de monjas austríacas en San Ignacio tienen un taller de madera, todas estas maderas ángeles y qué sé yo, son unas monjas austríacas que instalaron un taller de madera así para jóvenes de la región para que aprendan, y ellos son los que están rehaciendo los ángeles barrocos, etcétera, como existían en el siglo XVIII. Pero fue este proyecto de la ayuda al desarrollo y de la Iglesia Católica, de esas monjitas, y ya les digo, de Sieglinde, su marido, y este suizo, que es el famoso que ha reconstruido todas estas iglesias, o sea, toda esta parte ya hermosa, rebarroquización, la música, todo lo que se puede escuchar ahí, fue obra a partir de los años 80. La parte sencilla de la digamos, el reiniciar, la reiniciación de la evangelización ya fue antes, fue a principios del siglo XX. Pero esta parte fue hecha y vinieron así gente de afuera, extranjeros y gente local. La gente local han rehecho su iglesia de San Miguel, que son, bueno, todas son una preciosidad, pero la de San Miguel tiene estos planes de oro que ha mostrado Nacho. O sea, fue un trabajo muy... Vale la pena ir. Y cada 2 años hay un festival donde se vienen diplomáticos de Chile, de todas partes. Es dificilísimo conseguir tickets para ese festival. Sí. Yo no he ido, pero dicen que es hermoso. Yo he visitado, pero no dura. El festival es en abril. Así que, Nacho, tienes que averiguar. Sí, sí. Bueno, eso puedo contestar a esa pregunta. Gracias. Me parece que Eloísa tiene algo, Ana Eugenia, que decir, y Sí, también yo. Concha Moro. No, Sí, deciros también que el Instituto de Cooperación Iberoamericana tuvo un proyecto amplísimo. Lo que pasa es que no sé si llegó a Bolivia. Yo tengo noción de Paraguay, porque tuve varios amigos jesuitas que lo llevaban, vamos, que era el director de todos esos fondos que mandó el instituto, era un jesuita que vivía en Buenos Aires y tuvimos muchas reuniones al respecto, pero yo dejé de asistir a ese grupo como en el 2010 o así. No sé si habrá continuado o se congeló porque no he tenido más contacto, pero tenía muchísimo interés y yo creo que a raíz de aquello fue por lo que Vargas Llosa escribió ese artículo, porque realmente era increíble que las piezas no estuvieran en los archivos en España y se hubieran recuperado vía misiones, ¿no? Era algo totalmente inesperado.
Y luego otra cosa que me gustaría, por curiosidad, deciros es que si os metéis en Google Earth por la noche, las luces de las ciudades corresponden la mayoría a las misiones de la época. Te deja totalmente emocionado, ¿no? Como ya se pusieron las huellas de lo que sería más tarde. No te he entendido, Eloísa. ¿Cómo que la...? O sea, si tú te metes en el programa Google Earth ¿Sí? de noche, ¿Sí? te enseña la Tierra de noche y las luces donde hay poblaciones. La mayoría de ellas corresponden a misiones españolas de... Es muy curioso porque eso forma parte de la pregunta que yo hacía, pero porque sí es verdad que desaparecieron lo que es las construcciones, pero la población siguió viviendo en torno a ese lugar, ¿no? Sí. Claro. Nacho, no... Justamente Graciela me comentó el otro día que ella tenía un poco más de conocimiento. No sé si lo quieres compartir, quizá. Sí, es que yo conozco el grupo de gente que está coordinando en la provincia de Misiones la rehabilitación de las misiones. En determinado momento, como hay muchísimos niños indígenas y hay muchísima necesidad, me pidieron hace, yo creo que 1 año y medio o 2 como mucho, que mandáramos materiales para el trabajo. Cuando estábamos ya por enviarlo, nos enteramos que se metió una ONG falsa que quería hacerse con el material y el dinero. O sea, era mucho dinero que íbamos a enviar y mucho material. Fue horroroso. La chica que lleva la coordinación de todo eso es realmente alguien absolutamente falso. Mientras tanto, como toda la zona de Misiones está llena de botellas tiradas, botellas plásticas de agua, se empezaron a hacer ladrillos de plástico para poder rehabilitar la zona de viviendas, para que la gente tenga donde vivir en viviendas nuevas, pero dentro de las misiones, tratando de rescatar lo rescatable y lo que no, reconstruyendo por lo menos las zonas de viviendas imprescindibles. Eso. Lo terrible es la ONG que se metió. Si alguien quiere datos, se la puedo mandar. Bueno, Graciela, entonces, a ver, la pregunta había sido que aunque a pesar de que las misiones se hubieran deshecho o ya no estuvieran allí los misioneros y estuvieran ocupadas o se hubieran... La gente siguió viviendo en el entorno. La gente siguió viviendo eso, en esos entornos, puesto que Eloísa dice que son lugares de población, de concentración de población. Hola. Ya he apagado a la señora, creo. Sí. Vale. A ver, tenemos por ahí, que es que no la veo, pero sé que está Concha Moro por ahí, y esta es la última pregunta, ¿vale? Blanca Mole tenía una. Ah, sí, pues entonces la penúltima. Hola. Concha Moro, ¿estás por ahí, hermosa? ¿No? No se te oye. Ana Eugenia la escribió Concha, algo dijo. ¿Algo de qué? Disculpa. Que Concha la había escrito. No se te oye, Blanca. Sí, bueno, la que había escrito Concha es que le hubiera apetecido de que nos hablaras de las misiones en California, en la Baja California, creo. Pero eso, pues, que tendrá mucho que compartir con lo que nos ha contado, ¿no? Ana Eugenia, a ver si puedes ver a Blanca. Yo no la veo. Está en oscuro. Sí, está aquí arriba, pero no tiene la cámara encendida. A ver si puedes encender tu cámara, Blanca. Le voy a mandar una invitación. Ya se la mandé yo. Bueno, Nacho, a ver, ¿a quién le había preguntado yo? Blanca siempre. Blanca, sí, Blanca Molet, creo que lo que pasa es que quería decir algo justamente sobre las misiones jesuíticas
California? En California. Así, pues pero- a ver si conseguimos encenderle la cámara. o por lo ¿Estás menos la ahí, voz. Blanca? Sí, no importa si no se la ve, pero que diga lo que tiene que decir. Blanca. Hola. ¿Blanca? ¿Me oís o no? Sí, Sí, te sí, oímos, te oímos. Blanca. Dale, Bueno, pues no me importa no aparecer porque he Blanca. venido ayer de Madrid justo para estar presente hoy. ¿Qué se Bueno, le va a no, hacer? a ver, Tengo tú un... querías Blanca, decir- discúlpame un segundo. Bueno, Intenta, no importa, si me oís, encantada. Quiero decir intenta aceptar algo la invitación sobre que te todo. ¿Me estoy oís bien? mandando. ¿Me oís bien? Sí, te Blanca, oímos. Bueno, perfectamente. de acuerdo. Lo primero, deciros que la semana pasada tuve la suerte de ir al Prado y ver el famoso biombo. Ay, qué bien. Me quedé maravillada. Qué Lo maravilla, tiene sobre Blanca. una tarima alta, expuesto en una sala inmensa y se ve estupendamente. Tiene 10 paneles. Y por el lado principal está la conquista de la Nueva España, de México, con mucho detalle, se ve inclusive la iglesia, todo. Y por detrás, en cambio, es todo lo que es la ciudad, los bloques que nos enseñó Nacho. El todo urbanismo, enorme. ¿no, Blanca? El urbanismo. Me encantó verlo. Segundo, quiero decir algo sobre las misiones de California, que son las que yo tuve la suerte de ver en los años 80 con mi madre. Y verdaderamente son una maravilla. Y estaban muy descuidadas. La primera se llamaba San Diego de Alcalá, y es la más antigua de la Alta California, y tiene, por ser principianta, no tiene importancia, no tiene la importancia que debiera. Pero yo vi muchas otras, San Luis Obispo, San Carlos Borromeo, Santa Bárbara, Misión Purísima, que está totalmente destruida, y sin embargo ondeaba la bandera de España. Fue muy emocionante. Pero hay que decir algo en pro de los americanos, que es muy positivo. Y es que fueron los ciudadanos americanos, cuando realizaron la enorme herencia que tenían, que aquello había que preservarlo. Y los ciudadanos se proclamaron y se exteriorizaron en las calles de sus pueblos para apelar al gobierno. Y el gobierno americano tomó nota de eso y empezó a actuar. O sea, después de la ocupación americana se revisan los derechos de propiedad de las misiones y fueron revisadas por una comisión federal de la propiedad que decretó que algunas tierras y edificios se devolvieran a la iglesia. Eso fue muy bonito, yo creo, por parte de los americanos. Luego deciros que yo visité como 8 o 10 misiones, que hay una que me impactó en la sacristía, ver los artículos que había con un acento grandísimo de oriental, y con objetos, con nácar, con marfil, con unos bordados como nuestros mantones de Manila. Y me acuerdo que mi madre y yo dijimos, qué barbaridad, ¿cómo esto? Y claro, había venido por el Pacífico hasta California, hasta Baja California. O sea, esos son detalles que creo que no habéis hablado mucho de las misiones americanas, ¿no? No, el objetivo era hablar de las misiones guaraníes y chiquitanas. Ya, bueno, pero yo creo que es importante dar este pequeño toque, porque yo me quedé maravillada, y sobre todo el que fue camino real, la señal, forma parte de los mapas de federales americanos, que nos llevara de misión en misión, y fue precioso, fue una cosa que no puedo olvidarme en mi vida. Blanca, dime. Una pregunta. Físicamente, exteriormente, como urbanismo, como edificios, ¿se parecían a los que hemos visto hoy? No, estos que hemos visto eran más organizados. Aquellos eran más simples, aunque tenían, por ejemplo, ahora Misión Purísima la han restaurado por este gran llamada que hicieron los propios ciudadanos al gobierno federal. Y entonces tenían una parte de avituallamiento, tenían tiendas, tenían comedores, por cierto la capilla importantísima, pero normalmente eran de adobe. Pero Misión Purísima está ahora restaurada y es una preciosidad. De Yo tengo todos un libro modos, aquí, que qué pena que no lo puedo mostrar, de todas las misiones de California. También Pero a mí barroco, me impresiona el que un pueblo pueda apelar al ciudadano y hacerle que el gobierno actúe. Eso es una parte muy bonita, yo creo.
tengo más esas que decir, misiones, vamos, podría decir muchas cosas, pero no quiero hacerlo largo y tenía la mala suerte de comunicarme mal porque tengo un nuevo teléfono y esto me va fatal. Pero bueno, saludos a esas todos. misiones mucho fueron Ya se ha cariño. aprendido creadas. mucho, Blanca. Dime, Esas Graciela. misiones fueron creadas por un cura mallorquí que Sí. se fue todas las misiones de la Baja California. Sí. De hecho, su casa original está muy cerca de Mallorca Sí. y pertenece al Club Rotario de Mallorca. Fíjate La qué bonito. vivienda. ¿Pero es qué te como- refieres? ¿La restauración, Graciela? No, las misiones Sí. fueron creadas por este cura que se fue Junípero abajo. Serra. Artur, exacto. Junípero Serra. Junípero Oye, y también Serra. un Hay toque que Junípero, es claro. muy agradable para que las malagueñas la conozcáis, y es que uno de los emisarios que mandó la corona fue Bernardo de Gálvez. Ah, Sí. Bernardo de Gálvez, por cierto, es el único español que tiene un retrato en la rotonda del Congreso de los Estados Unidos, porque él participó en la batalla de Pensacola y luego los americanos lo reconocieron y dieron a la bahía el nombre de Galveston por él. O sea que a las malagueñas os habrá gustado que os cuente esto. gracias, Blanca. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que ya hemos abusado mucho del profesor. ¿No? Bueno, pues gracias, Nacho, gracias por el Nacho, es seminario, verdad. gracias por la Muchas conferencia, gracias por la visita, por compartir la visita el sábado con nosotros al museo. Y nada, hemos aprendido muchísimo contigo y nos quedamos incluso con ganas de más, que ya eso en un profesor es mucho decir. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo ya os repito que estoy agradecidísimo. Ha sido un placer extraordinario, porque me gusta mucho en general, pero con vosotras es que particularmente he disfrutado mucho de exponer todos estos temas, compartirlo con vosotras, todo lo que sabéis, y ha Nacho, sido muy agradable. Y la cantidad de socias que tenemos que han viajado a esos lugares, Exacto. Qué maravilla, que lo han visto en persona, qué bien. Claro, es muy enriquecedor para todos, así que Claro. qué suerte. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos a tu disposición, lo que podamos Lo mismo hacer por digo. ti. Y nada, pues muchas gracias a todas. Gracias. Y bueno, espero que ya está preparado todo para el seminario de septiembre-octubre, el del otoño. Ya Cristina Marlena nos hará llegar toda la información, así que estemos preparadas porque seguro que va a ser tan bueno, o esa es la aspiración, que sea tan bueno como ha sido este. Muchas gracias. Lo único que voy a decir es que la fecha de inicio será el 13 de octubre, pero nada más. Por ahora, nada más. Vale. Antes de irnos, quiero saludar y despedirme especialmente de nuestras hermanas hispanoamericanas que desde Bolivia, desde Argentina y desde México están asistiendo. Y desafortunadamente yo pienso que muchas no pudieron asistir porque tuvieron el problema técnico que estaban teniendo con el código de acceso. Bueno, está también Marina de Argentina, que la acabo de ver. Marina también. Qué bien. Bueno, muchas gracias por haber venido a vuestra casa. Y Marité, que no nos olvidemos que el miércoles tenemos un cineforum a las 6:30 de la tarde en el que vamos a discutir sobre la película mexicana Roma. Sí, exactamente. ¿Vale? Excelente película es. Muy bien. Muchas gracias, los saludo desde aquí, desde México. Adiós, adiós a todas. Hasta luego. Chao, chicas. Adiós, chicos y chicas. Me da esta pena y todo. ¿Me lo he pasado de bien en este confinamiento? Chao, chao.